Hola a todos. Antes que nada quiero agradecer profundamente la invitación para participar de este congreso. Es un desafío enorme para mí y bueno, me genera mucha felicidad poder estar haciéndolo. Eh, si es que es un aporte, lo que puedo compartir con ustedes tiene que ver con mi desempeño como psicóloga en el ámbito educacional. Yo trabajo en la Regional de Educación, en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, coordinando un equipo interdisciplinario, en su mayoría compuesto por psicólogos, asistentes sociales, docentes, eh, que nos abocamos a acompañar a aquella población más vulnerable de todo el sistema educativo, en todos los niveles, inicial, primario, secundario. Bueno, con el objetivo fundamentalmente de garantizar el derecho a la educación. Ese es nuestro primer norte, el ingreso a la escuela, la permanencia y que los chicos puedan terminar sus estudios. Pero sobre todo cuando vamos transitando por las instituciones educativas nos encontramos con otras situaciones de vulneración de derecho que también implican de nuestra intervención y de nuestra articulación con otros organismos con el objetivo de restituirle a los niños, niñas y adolescentes eh, esa situación que están viviendo, ¿no? Que gocen plenamente de sus derechos. En primera instancia quiero contarles un poco con qué escuelas nos estamos encontrando nosotros como profesionales luego de un periodo de larga no presencialidad en las escuelas por decisiones políticas que ameritó la pandemia. Recién ahora estamos empezando a volver a la presencialidad en forma más completa, todavía estamos en transición. Algunas escuelas han estado cerradas por más de un año. Como profesionales hacíamos algunas lecturas e hipótesis de esto, imaginábamos que como trabajamos con una población vulnerable, la situación de aquellos niños y niñas que veníamos acompañando podían estar un poco más crudas. Hoy llegamos a ese momento en donde lamentablemente nuestras hipótesis se confirman. La cantidad de casos que nos están llegando no solo aumentó en número, sino que se intensificó en algunas de sus categorías, por ejemplo, en intentos de suicidios, en la fragilización del vínculo pedagógico de los niños por el interés con la escuela. Bueno, las vulneraciones de derecho más graves para nosotros, que son las de abuso sexual y las de violencia. Tenemos también muchos casos de consumo de sustancias que son nocivas para los niños y adolescentes, tramitación de educación domiciliaria, bueno, por muchas enfermedades que están padeciendo, eh, y bueno, entre ellas, por ejemplo, los pedidos por porque padecen trastornos de ansiedad, de fobia, no pueden volver al escolar, porque tienen sensación de inseguridad al salir de sus hogares. También empezamos a tener mayor pedido de intervención por casos de trabajo infantil y adolescente. Pero bueno, nuestro gran bloque está también centrado en el abandono, en aquellos chicos que quedan por fuera del sistema educativo y que en muchos casos no son visibilizados en ningunos otros ámbitos, entonces el Estado no puede estar presente como garante, ¿no?, de las condiciones en las que transitan y desarrollan sus vidas. Este escenario nos invita a pensar por qué tanta fragilización en este vínculo entre los alumnos y la escuela. Esto no es algo que no se venía dando, por supuesto, porque las instituciones tienden a ser bastante estereotipadas y poco flexibles en algunos de sus funcionamientos. Y la pandemia vino a poner sobre la mesa esto, que se agudizó, esta crisis institucional se agudizó. ¿Por qué? Porque vemos que no es sin consecuencias la formación que tienen los docentes, que invita mucho a la racionalización, a la transmisión de un contenido teórico, que muchas veces termina siendo una reproducción de contenido, ¿no? Y vemos que los chicos necesitan poner en palabras
la afectividad, poner en palabras lo que les pasa, lo que les interesa, lo que sienten. Todos estamos de acuerdo, ¿no?, con que un niño, si no desayunó, no está en condiciones de entrar a un aula y estar trabajando por 3 o 4 horas de corrido. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo también en que si un niño está atravesado por emociones y necesita expresarlas, no está en condiciones tampoco de ingresar a un aula sin hacer eso para trabajar, para aprender? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que necesitamos generar en las escuelas para que lo pedagógico acontezca? Tiene que ver con esto, ¿no? Con reencontrarnos después de la pandemia, después de haber sufrido pérdidas de familiares, de haber algunos estado enfermos, pérdidas incluso, bueno, de económicas, por los modos de, los sustentos de vida que han debido modificarse, por la propia angustia a tanta incertidumbre y tanto malestar. Esto hace que quede en evidencia la ineficacia de la transmisión cultural. Si la transmisión cultural va a ser netamente teórica, entonces sabemos que es ineficaz. Tenemos que empezar a hacer una apuesta que tenga que ver con el sentido del conocimiento. ¿Qué de eso que me están diciendo tiene que ver conmigo, con mi historia de vida y con mis intereses? Porque si enfrente tengo un docente que no permite dudar, que a él no se permite dudar, la duda, eh, si se sabe todas las respuestas, pero no me pregunta cómo estoy, no me está invitando verdaderamente a hacerme parte o apropiarme de mi proceso de aprendizaje. Eh, yo creo que es una interesante aventura tratar de llevar la intuición que nosotros como espíritas manejamos bastante, ¿no? Pero no en los escenarios educativos, llevar a la intuición a las escuelas. ¿Por qué me parece interesante? Porque la intuición no separa el conocimiento de la emoción que éste conlleva y nos permite pensar en una escuela superadora que en base al sentir que tiene, luego se piense, y que no sea ya una receta preestablecida de antemano, sino una escuela que pueda albergar lo que acontece y abordarlo de manera conjunta por quienes la están integrando, porque si no vemos que la escuela, que funciona de un modo automático, que sigue haciendo hincapié en el contenido teórico, obtura lo que está pasando y corta el vínculo con quienes en realidad necesita fortalecer lo que son los estudiantes. Eh, yo creo que entonces es tiempo de vivenciarnos a nosotros en nuestra dimensión espiritual, que no puede seguir estando en nuestro modo de vida solo un rato y dependiendo del espacio en el que estemos, sino que nuestra espiritualidad tiene que eh, abarcar nuestra vida cotidiana. Tenemos que transitar por el mundo desde la espiritualidad que nos constituye. Eso nos va a permitir funcionar de una manera más integrada, sin caer en esta tendencia tan racionalista, dejar las emociones de lado. Eh, y creo que nos va a llevar al momento de la humanidad que para mí transitamos hoy, que tiene que ver con el vivenciar. No es un momento quizás de creaciones teóricas originales. Me parece que el desafío es la invitación que tenemos a plasmar este mensaje un poco más sublime que nos puede aportar la pandemia, a funcionar de una manera mejor para todos, en donde todos aprendamos a cuidarnos, en donde seamos más empáticos, en donde primero nos respetemos como personas, más allá de los roles que estemos desempeñando. Em, yo creo que es el momento de un cambio de generar un cambio de valores como humanidad. Em, la pandemia nos está haciendo la invitación a que nos pensemos de otro modo, a que podamos generar un modo de vida a partir de la mejor versión que tengamos de nosotros y que nos potenciemos en cuanto a espíritus que transitan una situación de aprendizaje somos. Bueno, la incógnita es qué vamos a hacer
con esta posibilidad que hoy nos plantea la pandemia a todos. Gracias.